De acuerdo con la propia directora del CONACYT, nuestro país se desplomó en el rango, de la investigación científica y tecnológica, a pesar de este crecimiento desmesurado de los recursos. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que llamar a la indignación, porque supone una traición a usted que paga sus impuestos y a todos nosotros que deberíamos haber sido beneficiarios de ese incremento paulatino. Las campañas de desprestigio en contra del CONACYT, en contra del CIDE, en realidad esconden el temor de una pequeña élite que se enquistó allí en las instituciones para hacer de las suyas. Pero además supone un punto de quiebre en esta dinámica. Hemos hablado en este espacio de cómo la mayoría de las instituciones educativas de nuestro país parecen estar secuestradas por una camarilla de académicos e intelectuales al servicio del viejo régimen, y cómo esta camarilla, esta mafia, pues hace y deshace en la institución, pone y dispone, determina quiénes pueden entrar y quiénes no, quiénes tienen derecho a obtener recursos y quiénes no, y también supone pues una especie de trabajo de cadeneros de la ciencia que determinan quiénes están invitados a la fiesta de la ciencia y la tecnología en México y a quienes no se les da derecho de entrada a estos espacios. La reflexión que hacía la propia directora del CONACYT es verdaderamente de susto. En México no había ciencia. La vacuna patria, que hoy mismo anunció la propia directora del CONACYT, que había sido ya finalmente aprobada, en esta gráfica se muestra con mucha claridad cómo la vacuna pues ya entró a la fase final de protección para su lanzamiento y su aplicación en México. Imagínese usted que nos tardamos como país 3 años desde que comenzó la pandemia para producirla, para crearla y para llevarla a cabo. Cuando países mucho más, llamémosle sin ser peyorativos, pobres que nosotros, como Cuba, pudieron obtenerla en un tiempo prácticamente menor. Y esto se debe a una cuestión absolutamente precisa, al hecho de que en México las estructuras científicas y tecnológicas estaban prácticamente desmanteladas, a pesar de los millones que recibían los científicos y los académicos a través del CONACYT. Cuba, que tiene la mitad, la cuarta parte de los recursos que destina el gobierno de México a la ciencia y a la tecnología, desarrolló la vacuna mucho más rápido que nosotros, porque sus científicos están dedicados a lo que les toca, a investigar, porque en sus laboratorios no están desviando los recursos para apoyar a las transnacionales, sino que se fomenta la ciencia y la tecnología que le interesa al país, no la que le interesa a los grandes corporativos. El éxito de la vacuna patria no está en haberla lanzado
3 años después de que comenzara la pandemia. El éxito está en haberla podido lanzar a pesar de la circunstancia en la que se encuentra la ciencia y la tecnología en México. Es un triunfo sacar una vacuna, aunque sea tarde, como dicen los críticos del presidente López Obrador, en las circunstancias y en las condiciones en las que está el aparato científico y tecnológico mexicano. Es ya un triunfo supremo de este esfuerzo, la vacuna patria, habida cuenta del saqueo, el robo y el expolio al que se han sometido no solo las instituciones de educación superior, las universidades, sino la institución que se encargaba de apoyarlas en su tarea de crear ciencia y tecnología para México. Verdaderamente de asombro esto que ha denunciado la directora del CONACYT. La próxima semana vamos a tener una conversación precisamente sobre este tema con el director del Centro de Investigación y Docencia Económica, con el doctor Romero Tellaeche, porque lo que ha revelado hoy Elena Álvarez Bulla debe obligarnos a reflexionar a profundidad sobre lo que pasó en ese lugar. Mire, ella decía en una de estas gráficas, la número 4, si no me equivoco, decía cómo en este flujo de recursos multimillonarios, los recursos se iban a crear elefantes blancos que no servían para nada, pero estaban muy bonitos. En Baja California se gastaron 100 millones de pesos, 100 millones de pesos en un edificio que prácticamente está deshabitado, inutilizado. En Tlaxcala se gastaron 35 millones de pesos en un inmueble al que le llaman la Casa de los Sustos, porque como nadie se para por allí, cuando alguien llega de pura casualidad a visitarlo, se le aparece la niña muerta pidiéndole un globo. Es tal el abandono y el despropósito de estos gastos que debería llamar a vergüenza a quienes los realizaron. Más de 14,000 millones de pesos en 18 años para construir edificios muy bonitos que nadie utiliza, pero que ya forman parte de las estructuras científicas y tecnológicas de nuestro país. Imagínese usted el grado de saqueo al que llegó nuestro país, e imagínese usted cuánto de ese dinero no fue a parar a las arcas de las autoridades universitarias que se sirvieron con la cuchara grande mientras hubo recursos y pagaron con su sometimiento y su convalidación a un régimen que los tenía apapachados como una casta dorada de la academia, la ciencia y la tecnología. Verdaderamente de oprobio lo que ha ocurrido en este segmento.